El ministro Lema señaló ayer, según datos del MIDES, que de las 139 ollas populares que existen en Montevideo, 20 no existen, son falsas. Además, el sábado, el ministro reiteró y señaló que le retiraba el apoyo a la Coordinadora Popular y Solidaria porque no había presentado datos a tiempo. De todos modos, la coordinadora señala que el MIDES no tiene datos actualizados y que lo que está buscando es desacreditar el trabajo que viene realizando desde hace tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa con la gente que se alimenta al día de hoy en las ollas populares? ¿No debería estar puesto el foco allí y no en el debate que se viene realizando desde hace algunos días? ¿Cómo será la logística a partir de hoy en el reparto de alimentos? De estos temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Que no vamos a contar más con la Coordinadora Popular y Solidaria como intermediaria. Se ha perdido la confianza. Se ha perdido la confianza. Y venimos a decir que de la opinión pública se ha perdido la confianza. Entre otras cosas porque uno puede expresar una cantidad de cosas, pero los hechos son tales. Y los hechos son los que hacen llegar a determinadas conclusiones. Pero a su vez, en la jornada de ayer, habíamos hablado que de acuerdo al listado proporcionado el día sábado, se había constatado a través de documentos y actas que había 14 que eran inexistentes actualmente. Bueno, son 20. Y le digo más, hay otras que están en proceso, pero que por motivos de prudencia no queremos hacer afirmaciones y expresiones porque nos gusta ser muy precisos en cada uno de los comentarios. Y de esto estaremos hablando esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Hace algunos minutos en MBD Noticias compartíamos un tramo de la conferencia de prensa que realizó la Coordinadora Popular y Solidaria, en la que, entre otros datos, manejaba que se siguen sirviendo al día de hoy 195.000 porciones semanales y que hay actualmente 185 iniciativas de ollas populares, merenderos y cuestiones similares. De esto vamos a estar hablando precisamente con uno de los representantes de la Coordinadora, Esteban Corrales, que está aquí con nosotros en el piso. ¿Cómo andas, Esteban? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por recibir. Bien, antes de entrar a analizar esto, me gustaría que, para que la gente lo tenga claro, ¿qué es la coordinadora? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son las funciones que lleva adelante? Bien, está bueno aclarar eso en el sentido de que hemos escuchado estos días hablar de intermediarios, ¿no? entre los recursos públicos y las ollas populares. Hasta incluso tuvimos que escuchar al presidente hablar de que la Coordinadora Popular y Solidaria era un intermediario. Y acá tenemos que ser muy claros, ¿no? Para despejar un poco incertidumbres. Nosotros no somos intermediarios, nosotros somos las ollas populares organizadas, es decir, somos los destinatarios de los recursos cuando hay y somos quienes cocinamos en los distintos territorios. Eso es muy distinto a ser un intermediario, ¿no? Somos las ollas, ¿no? La Coordinadora Popular y Solidaria nace en agosto de 2020. El mandato es procurar de que los insumos alcancen, de generar la logística para que esos recursos lleguen a todos lados y también generar los momentos de reflexión para problematizar un poco acerca de las condiciones y el porqué de las ollas populares. Entonces, la Coordinadora Popular y Solidaria ha venido funcionando todo este tiempo. Hemos tenido distintos convenios con distintos actores estatales. Nos organizamos de manera horizontal, tenemos la autonomía como un concepto, no seguimos a ningún tipo de partido político, organización empresarial, religiosa, nada. Y apostamos siempre a la participación en nuestra toma de decisiones. Bueno, bien, aclarado ese punto, obviamente que son muchas las personas que están trabajando en esta coordinadora desde hace mucho tiempo, que además se dedican a otras cosas, o sea, prestan parte de su tiempo para poder llevar adelante esta iniciativa. ¿De cuántas personas estamos hablando aproximadamente? Y es un número variable, porque aparte están quienes cocinan, están quienes apoyan haciendo traslado de insumos. Se había contado que hay alrededor de entre 1.000 y 2.000 personas fluctuando acá en la zona de Montevideo en una tarea continua. Fíjense que son los 7 días de la semana, hay ollas populares en los barrios de Montevideo y comedores y merenderos. Es mucho, ¿no? Y la tarea es muy grande, ¿no? Esa tarea la hemos hecho con mucha alegría, ¿no? Porque la solidaridad la entendemos como un compromiso con la realidad en la que vivimos. La solidaridad no es una palabra vacía para nosotros. Y ese compromiso nos ha hecho darnos cuenta del valor del compañerismo, el valor que tiene el hacerse cargo de las situaciones. Ahora bien, sentimos que todo eso ha sido estropeado por la actitud del Ministerio de estos días,
porque se nos ha faltado el respeto, se nos ha tildado de fraudulentos, de poco transparentes, sin herramientas que lo sustenten. Y la verdad que eso nos ha puesto tristes, ha generado angustias, pero también ha redoblado nuestro compromiso con la tarea que llevamos adelante. Ahora, hablaste del ministro, ¿no? Ayer el ministro Lema señaló que hay 20 ollas que no existen y además el sábado le retiró el apoyo a la coordinadora por no haber presentado a tiempo los datos que desde el ministerio se estaban reclamando. ¿Cómo tomás eso, esa medida que tomó y lo que dijo el ministro? El ministerio monta una conferencia de prensa el domingo y habla de este tema de las ollas faltantes con información incompleta, sabiendo que esa información era incompleta. Es un acto de mala fe, me parece a mí, porque nosotros no podíamos cumplir con el plazo del viernes por la magnitud del trabajo que teníamos delante y porque para presentarlo con la mayor rigurosidad posible. Se manda un mail el sábado explicando la situación, diciendo que se mandaba un adelanto de datos, pero que estaban o sea que tenían fallas, que eran datos sin corroborar, desactualizados, pero era como para ir haciendo la base. Y para sorpresa nuestra, al otro día, el domingo, 24 horas después, con esos datos que nosotros avisamos que eran incompletos y no estaban verificados, se monta esa conferencia de prensa donde se nos amenaza directamente porque se nos dice que esto se va a llevar a la justicia. Y la verdad que no nos merecemos esto, nos parece una situación de mucha injusticia, porque mientras el ministro daba esa conferencia de prensa, el equipo de relevamiento de datos seguía trabajando. Y ayer se entregaron los datos actualizados y se le vuelven a hacer actualizaciones y se nos empieza a cuestionar por 20 ollas o por si son 9, partiendo de la base de datos que no son correctos, pero aparte en un universo donde 1.246.000 porciones de comida se sirven mes a mes en ollas y merenderos en Uruguay. O sea, frente a la magnitud del fenómeno, de lo que es la inseguridad alimentaria en este país, no encuentra mejor cosa que pegarnos a nosotros, que somos quienes llevamos adelante la tarea, quienes cocinamos y nos preocupamos por nuestras vecinas y los vecinos. Y eso es injusto. De verdad, estamos muy dolidos. El miércoles pasado ustedes se reunieron con el ministerio, en realidad con la directora de Territorio, Carolina Murphy, no estaba, el ministro Lema, pero las dos partes calificaron como bueno el encuentro, el tono incluso. Sí. Allí no quedó claro el tema del plazo de cuándo tenían que ustedes entregar la información. Nosotros sí, nunca entendimos que el plazo ese significaba perder insumos, ¿no? Y aparte, estamos hablando de que somos una organización de ollas populares, o sea, no somos una consultora, no somos una empresa dedicada a recabar datos, ni nada. O sea, acá había compañeras y compañeros que de su tiempo libre empezaron a sistematizar los datos que pedía el ministerio. O sea, uno esperaría un poco de sensibilidad y comprensión frente a la tarea, ¿no? Porque estamos haciendo un trabajo que el Estado nunca hizo en 2 años y medio. O sea, el hecho de que el ministerio nos exija esas cosas habla de una política ausente, ¿no? Porque, ya te digo, o sea, somos ollas populares, sí, claro, relevamos los datos, los ponemos, queremos justificar las acciones que hacemos, pero nos parece que faltó sensibilidad en este proceso. Y para colmo, bueno, terminar con esas amenazas, conferencias de prensa en el Parlamento, incluso, poco menos que tratándonos de estafadores, no es correcto, está mal. Y yo creo que la gente, porque hemos recibido mucha solidaridad, muchas muestras de apoyo, yo creo que la gente se da cuenta de todo esto y sabe que quienes estamos ahí al pie del cañón no defraudamos y somos consecuentes con lo que decimos, ¿no? Quizás al ministerio le moleste que nosotros hagamos esto sin callarnos la boca, ¿no? Y denunciando una sociedad que es profundamente desigual y que condena a nuestras niñas y niños a hacer fila con un tupper para poder comer, mientras otra pequeña porción de la población se enriquece. Y quizás ese tipo de razonamiento le molesten a algunos. ¿Ustedes se sintieron amenazados? Y si a vos te dicen que esto va a ir a la justicia, yo no sé de qué otra manera calificar esta situación. Ahora, así todo, nosotros nos reunimos el domingo en un plenario de la coordinadora y dijimos, entre varios puntos que resolvimos, dijimos, el canal de diálogo está abierto y depende de las autoridades. Si seguimos trabajando en la recopilación de datos estos días, los datos hoy están a la vista, son estas 185 iniciativas, 190 y pico mil porciones semanales que se sirven, y le decimos, o sea, el canal de diálogo está abierto. Y si hay alguna duda de los datos que entregamos, vamos mañana, lo subimos a un ómnibus, un auto, a lo que sea, y vamos a la iniciativa que se elija de ese listado para corroborar si la
si la información es correcta, ¿no? Ahora, no nos vengan con que poco menos que somos poco transparentes o unos estafadores, porque con datos que dijimos que eran incompletos, montan este circo, digamos, no está bien eso, no está bien. Así todo, nosotros el canal de diálogo de nuestra parte está abierto y sería bueno solucionar esto porque detrás, no olvidemos que lo que hay acá es gente que necesita este apoyo para poder comer, ¿no? Y generar preocupación e incertidumbre en gente que ya suficiente problema tiene es un acto de crueldad, es una cosa que está mal. Vos decís que el canal de diálogo está abierto. Recién veíamos de nuestra parte, sí. El TEI disparador al ministro Alemán siendo bastante categórico en sus declaraciones, ¿no? Señalando que había ollas que no existían. O sea, ¿vos pensás igual de todos modos que se puede llegar a generar una instancia de diálogo a partir de esto que ocurrió? Y ojalá que sí, porque acá no importa el ministro, ni importo yo, ni importa nada. Acá lo que pasa es que hay gente que no puede cubrir sus necesidades alimentarias. Y eso está corroborado. O sea, la propia ANEP tuvo que fondear, esconder, diga que la prensa lo levantó después de un informe donde dice que el 29% de los jóvenes que concurren a liceos públicos viven en situación de inseguridad alimentaria. O sea, acá hay una realidad que no se quiere ver, pero existe. Y nosotros queremos seguir adelante. Las ollas van a seguir, la coordinadora va a seguir, porque somos las ollas, y mientras existan las ollas va a existir la Coordinadora Popular y Solidaria. Sería bueno que, como acá esto no es un juego de ganar y perder, mucho menos es un juego, estamos hablando de cosas serias, estaría bueno que tengamos la responsabilidad y la madurez de actuar en consecuencia y no de la manera que se ha venido actuando hasta el momento. La primera respuesta, contabas un poco la logística que lleva adelante la coordinadora, todos los acuerdos que han tenido, que tienen, cómo hacen para poder repartir los alimentos a las distintas iniciativas. El ministro Lema señaló, al retirarle el apoyo a la coordinadora, que están elaborando una logística para poder cumplir con todo eso y de hecho también mencionó la colaboración del Ministerio de Defensa, del ministro Javier García, y de contar con el Ejército para poder cumplir con todo esto. ¿Cómo te imaginas esa logística? ¿Pensás que se puede llegar a dar? Eso es inviable. Seguramente veamos todo un circo mediático los primeros días de camiones yendo para acá y para allá, pero no es algo que sea sostenible en el tiempo. Estamos hablando que en la zona metropolitana de Montevideo se sirve más de 1.200.000 porciones de comida al mes, ¿no? Casi 190.000 de la coordinadora, pero hay otras iniciativas que no están en la coordinadora que también sirven comida. Abastecer a todo eso con camiones del Ejército es inviable. Nosotros tenemos una logística que funciona. ¿Por qué? Porque la hemos puesto en práctica durante 2 años, ¿no? Se retira en los galpones el apoyo estatal de Uruguay Adelante. Hay otros apoyos, ¿no? Lo que el Ministerio brinda a través de Uruguay Adelante no contempla la totalidad de los insumos que se usan, pero son insumos necesarios. Tuvimos que montar una logística. Al principio pagábamos nuestros fletes, íbamos, recogíamos en camiones, se lleva a lugares de acopio y de ahí se distribuye a las redes que a su vez lo llevan a las ollas. Eso funciona. Actualmente el traslado lo tiene que hacer la Intendencia porque nos quedamos sin plata. Estuvimos muchos meses pagando de los magros recursos que puede tener una coordinadora de ollas populares, pagando los fletes para poder llevar los insumos desde el galpón de Uruguay Adelante. Ahora hicimos un convenio con la Intendencia, Plan ABC, y eso se solucionó. Ahora, echar por tierra todo eso es una cosa que no tiene mucho sentido, de verdad. Y cargarnos a quienes sacamos las ollas populares de culpas es una falta de sensibilidad. Así que sí, esperamos que todo esto se pueda solucionar. ¿Y por qué crees que pasa? Porque vos decís, falta de sensibilidad, nos están cargando a nosotros la culpa, hay un cruce de declaraciones bastante importante. Están pesando más las cuestiones políticas y no la discusión de fondo. Yo recién en la introducción decía, hay una guerra de relatos acá, hay 2 versiones bastante bien definidas, pero quizás se pierde el foco de fondo, que hay miles de personas que siguen comiendo en las ollas. O sea, ¿pensás que eso no se está teniendo en cuenta a la hora de discutir? Acá hay un tema, es decir, el Ministerio de Desarrollo Social no sabe cuántas ollas hay. Un ministerio que no ha hecho su trabajo. Ya venimos 2 años y pico de ollas populares acá, ¿no? A este nivel de masividad. Y el ministerio nunca pudo tener un dato solo. Entonces aquí yo digo 2 relatos. No, acá no hay 2 relatos. Acá hay una sola fuente
que es el trabajo que nosotros mismos, el Colectivo Solidaridad y la Coordinadora Popular y Solidaria ha hecho, ¿no? De relevamiento para poder comprender el fenómeno. Del otro lado no hay nada, no hay nada corroborable, ¿no? Y del Ministerio no hay nada de nada. Entonces, cuando uno dice Estado ausente, bueno, viste que la cosa va para ese lado también. Y hay otro tema. ¿Por qué ese tema ahora? Nosotros creemos que la aparición del informe de solidaridad, que habla de la magnitud del fenómeno de las ollas populares, fue medio como una cachetada a un relato que hablaba de un país de maravillas, ¿no? Un país que reactiva su economía, crece el Producto Bruto Interno, resulta que sirve 1.200.000 y pico porciones de comida, noche y merendero, mes a mes, ¿no? Porque hay gente que no puede comer en su casa y tiene que hacer fila con un tupper para ir a una olla popular. Frente a eso, al principio hubo querer ningunear la situación, como es inocultable esto, eso no funcionó, y creo que se optó por una política de matemos al mensajero, es decir, en vez de agarrar y sentarnos y decir, bueno, acá tenemos un problema, tomemos soluciones de fondo, hagamos algo al respecto, lo que se ha hecho es querer, no sé, destruir o afectar o delegitimar el trabajo solidario que hemos venido haciendo durante todo este tiempo. A todo esto, ¿no? ¿Cómo definirías el rol que está cumpliendo la ONG Uruguay Adelante? Ellos son una empresa y se ubican en el lugar que les conviene. Es decir, cuando acá la decisión de adoptar ese formato de reparto de insumos la tuvo el gobierno en abril del año pasado. Y encontró un actor en Uruguay Adelante que cumplió el rol que esa política de gobierno esperaba. Ellos están en el lugar que les conviene estar. Es más, le va bien, ahora cobran sueldo y todo. Entonces, el rol es, digamos, por un lado, llevar adelante una política de reparto de insumos totalmente asistencial, ¿no? Y tratar de que el actor de ollas, la Coordinadora Popular y Solidaria, no ocupe un rol central en esto. Por eso que muchas veces se nos equipara y se va. Acá los dos actores son Uruguay Adelante y la Coordinadora, no, somos cosas distintas. Ellos gestionan recursos, nosotros somos las ollas populares organizadas. Entonces, creo que hay que ver el rol de esta organización en lo que es un conjunto de decisiones políticas de cómo paliar este tema, ¿no? A propósito de esta polémica de los datos, no es la primera vez que intercambian datos ustedes con el MIDES. Ya en la pandemia ocurrió eso. ¿Cómo era en ese caso, en ese momento? El primer, bueno, todo 2020 nadie apareció, ¿no? O sea, por las ollas. Nosotros teníamos que solventarnos nosotros mismos de la manera que fuera. Ahí no había estado de ningún tipo. Allá en diciembre, cuando el fenómeno era inocultable, uno recuerda al presidente pidiéndole al ministro, en esa época era Bartol, que hiciera un informe de relevamiento sobre las ollas populares, y nunca se hizo. De hecho, al poco tiempo nos llaman del INDA para tener una reunión y plantean una serie de apoyos. Ahora ellos dicen que el apoyo que tiene que dar el INDA requiere de chequear determinada información para hacer una trazabilidad de los insumos. Nosotros, después de discutirlo, accedimos a eso. Firmamos un acuerdo y recibimos comida del INDA en formato de insumos durante una cantidad de tiempo. Ese convenio cayó. Cuando cae ese convenio es que aparece Uruguay Adelante y se brinda el apoyo a través de esta tercerización, algo que en su momento nosotros criticamos mucho. Cuando eso ocurre, ahí nos reunimos con el ministro y se acordar un memorándum, donde de nuestra parte implicaba también entregar datos sobre olla, merenderos, básicamente los mismos datos que pidieron ahora. Se entregan los datos y pero la contraparte decía el ministerio, no, el memorándum ese cae porque había parte, se comprometía el Estado a dar determinados insumos que nunca aparecieron, a hacer reuniones periódicas que nunca hubo, y bueno, ellos quedaron ahí con los datos. Ahí pasó algo curioso, que es que entre los datos brindados había teléfonos de contacto de referentes de olla, ¿no? de que estaban en las redes de la coordinadora. Y lo que empezó a ocurrir es que a esos referentes se los empezó a contactar de Uruguay Adelante, presionando para que abandonaran las redes de la coordinadora y se surtieran directamente con Uruguay Adelante. Y eso a nosotros en su momento nos pareció grave. Se lo hemos planteado, el tema estuvo arriba de la mesa ahora últimamente, porque una de las razones que a nosotros nos generó reticencia a entregar determinada información era que queríamos tener garantías de que la información que entregábamos era para el ministerio y para nadie más. O sea que llamaban a los números, a los contactos que aparecían en esos datos
para pedirle que se retiraran. Sí, con presiones de distinto tipo. Ollas en situaciones problemáticas le ofrecían insumos, otras conversaciones quizás más subidas de tono, pero hubo eso bastante. Eso es grave. Claro que es grave, claro que es grave, claro que es grave. Sí, sí. Por eso nosotros teníamos resistencia ahora. A ver, el paquete de datos que se nos exige una parte era pública, dónde están las ollas y los datos que pedía eran dónde estaban ubicadas, cuántas personas trabajaban. Eso es público, se sabe. Y la otra parte era datos de referente. Y ahí nosotros dijimos, pará, acá queremos garantía de que esto quede en órbita del Ministerio. O sea, ustedes, tomando en cuenta ese último antecedente en los que están denunciando presiones a algunos integrantes, en esta nueva oportunidad en donde se les pide datos, ¿ustedes tuvieron en cuenta eso antes de enviarlo? O sea, tuvimos en cuenta, eso lo pusimos arriba de la mesa en la reunión que tuvimos la semana pasada, ¿no? ¿Pero qué temían? ¿Que podía ir a pasar de vuelta lo mismo? Claro, que esos datos se utilizaran de manera incorrecta. Y después se pedían otra serie de cosas que implicaban trabajar para el Ministerio, ¿no? Cuantificar la cantidad de gente, ver cuántos son niños y niñas. Ahora, hábilmente esa parte quedó de lado en los discursos mediáticos, ¿no? Ahora estamos centrados en la cantidad de iniciativas y si existen o no existen. Pero el pedido oficial que nos llega por mail es que también que teníamos que cuantificar esas situaciones. Y eso también nos generaba dudas, porque, bueno, ¿hasta qué punto uno trabaja gratis para el Ministerio? ¿No? O sea, está bien, sacamos la olla adelante, le damos a comer a la gente, ¿no? Y entonces es como que el Estado se descansa en esa tarea y te empieza a pedir más cosas. Y vos decís, bueno, vamos a problematizar un poco, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Eso también fue uno de los motivos de pedir una reunión. Lo que ocurre es esto que te acababa de relatar. El fin de semana, en vez de llegar a un acuerdo y seguir adelante, se usan los datos que habíamos mandado de forma preliminar y sin corroborar todavía, para denunciarnos a nosotros mismos. Y no es correcto eso. Y la verdad que nos deja dolidas y dolidos porque, en definitiva, nosotros actuamos de buena fe y no nos merecemos que se nos trate de esa manera. ¿Cómo tomás la crítica cuando apunta a que ustedes responden a intereses políticos, que la coordinadora responde a intereses políticos? Eso es una patraña. Yo a lo largo de los años uno, y en distintas situaciones, sabe que cuando el Estado enfrenta movimientos sociales a los cuales no puede comprender, el primer reflejo es tildarlo de peones de intereses políticos, ¿no? Gente que está acostumbrada a medir sus actuaciones con esos parámetros piensa que todo funciona de la misma manera, y no es así. Nosotros tenemos definiciones, las discutimos, somos una organización horizontal de participación amplia, y ¿qué pasa? Es lo que te decía, no nos callamos la boca. Nosotros vivimos y hemos aprendido de que vivimos en una sociedad muy desigual y que está mal que la gente vaya a comer una olla popular mientras otras personas se enriquecen, que está mal que haya ollas populares, que está mal que en un país como Uruguay que exporta alimentos haya gente con hambre, ¿no? Esos razonamientos, y sí, son de tipo político, porque hacen a la comprensión de la realidad en la que vivimos. Si nosotros no razonáramos de esa manera, estaríamos acá para siempre. O haríamos de algo precario algo permanente, ¿no? Y no era la idea nuestra. Nosotros estamos acá, sí, solucionamos el problema, pero razonamos acerca de cuáles son las causas de tanta injusticia. Y bueno, la respuesta que encontramos parece que hay gente a la que no le gusta. Entonces empiezan a tildarnos de que hacemos política y eso. Bueno, política, todo el mundo hace política. Lo que no hacemos nosotros, de ninguna manera, es política partidaria. Jamás lo hicimos, no lo vamos a hacer. Nosotros tenemos un concepto definido, pero a fuego, que es la autonomía como movimiento. Hemos participado en actividades, por ejemplo, con el PIT-CNT, apoyando algún paro y eso, por supuesto. ¿Y por qué no lo haríamos? Si somos trabajadoras y trabajadores, hijos y hijas de trabajadoras y trabajadores. Apoyamos la campaña contra la LUC, lo hicimos. Estudiamos, vimos lo que había para analizar el tema y sacamos como conclusión de que la ley de urgente consideración era perjudicial para nuestros intereses como parte del pueblo uruguayo. ¿Está mal hacerse cargo de eso? ¿Por qué no podemos tomar una decisión al respecto? O sea, ¿no es algo extremadamente autoritario negarle a alguien la capacidad de razonar y expresar lo que su razonamiento le hace ver de la realidad en la que vive? Entonces, estaría bueno que aprovechar eso justamente para agarrar y razonar y darnos cuenta de que
detrás de las acusaciones esas, muchas veces está el querer callarnos la boca. Y bueno, como nosotros somos muy respondones y no nos callamos la boca, de alguna manera nos querían golpear. Y bueno, eso es lo que estamos atravesando ahora, lo cual, vuelvo a decir, es una situación de tremenda injusticia. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. En un minutito sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Aquí en lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Esteban Corrales, representante de la Coordinadora Popular y Solidaria. Tienen previsto una actividad para el próximo 11, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, en lo que fue el segundo encuentro se había definido hacer una movilización para dar visibilidad a lo que es el trabajo de las ollas. En este escenario esa movilización ha tomado una importancia más grande quizás. Y sí, el martes 11 de octubre, a las 6 de la tarde, convocamos a una convocatoria amplia, ¿no? Nosotros la convocatoria la definimos como al pueblo solidario uruguayo. Organizaciones sociales, sindicatos, cooperativas, vecinas, vecinos. El que aquí alguna vez compró un paquete de fideo y apareció por la olla, el que entiende que la tarea nuestra necesita apoyo, convocamos a estar ahí presentes, y más en esta situación, donde más que nunca hoy necesitamos ese abrazo solidario del pueblo uruguayo. Porque creemos, y te lo he dicho recién, que estamos atravesando una situación de profunda injusticia hacia nosotras y nosotros, y no nos merecemos que se nos trate de esta manera. Esteban, te agradezco mucho tu tiempo y tu visita esta noche aquí al lado B. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos vamos, se vienen Minutos de Letra Chica, volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chau.